Estamos en esta segunda parte, la clase de hoy, tercera lección en realidad, y vemos de que Israel no aprendió la primera lección. Viene Nehemías, está restaurando, todo se restaura, otra vez se reúnen toda la nación de Israel de otros países, adoran a Dios, pero vuelven a lo mismo. Y ustedes saben que somos seres humanos, ¿sí o no? Y en Israel no eran nacidos de nuevo, no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Volvieron a fallarle a Papá Dios, volvieron a fallarle, tanto así que seguían matando a sus profetas. Y mataron al último y mejor profeta, Juan el Bautista, y al mismo Hijo de Dios. ¿A quién mataron? A Jesús. Y Jesús lo sabía. Por eso Jesús, en el libro de Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 22, Jesús le dice a la gente, estos días de Jesús cuando está hablando con la gente, estos días son de retribución para que se cumpla. Y vamos a ver el siguiente verso, 1 del 11 al 12. Dice entonces, como leyó el hermano Santos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino Cristo a los judíos y no le recibieron, ¿no? Miren qué más dice en el versículo de Mateo 23, 30 a 36. Y vemos así la palabra de Dios, Mateo 23, del 30 al 36. Miren qué dice. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Es decir, la gente que está ahí con Jesús, ellos aceptan que sus padres son responsables de la sangre ¿de quién? De los profetas. O sea, mataban a los profetas que venían, oye Israel, deja de hacer eso. Viene tu juicio, tu otro juicio, porque ya recibiste el tipo de Nehemías, pero ahora viene otro más contra ti. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de ¿qué? De víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno que ahora ya viene contra ti? Ya viene, ¿no? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos, ¿qué cosas haces? Mataréis y crucificaréis, y a otros azota en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda, ¿qué cosa? La sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de ¿qué? De Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hija de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto, de verdad te digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús les dice, ustedes son responsables, sus papás son responsables, su familiar anterior son responsables, ustedes están matando a los profetas, les viene a corregir, les viene a decir, pórtense bien, encamínense con el Señor, acérquense al Señor, reconcílense, pero ustedes judíos no están haciendo, están muy judíos. Entonces dice, y no pasará de esta generación que todo esto va a acontecer. Jesús está diciendo, te va a pasar a ti, a esta generación. Y miren qué más, un ejemplo más de este juicio que vino sobre Israel, el segundo juicio, dice en Mateo 24, del 8 al 9, versículos 13 y 21 también. Mateo 24, 8 y 9, el 13 y 21. Todo lo que Israel iba a sufrir por segunda vez un juicio, la primera la pasaron, lo vivieron, pero lamentablemente a veces los hijos, los nietos no lo vivieron, no lo sintieron y siguieron los malos caminos y ahora les toca a ellos, ¿no? Miren lo que dice en el versículo 13, ¿verdad? Dice en el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, hay un juicio para ellos, pero el que persevera será salvo. Y el 21, por favor, vemos también, el 21 dice, porque habrá entonces gran, ¿qué cosa? Cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Jesús está diciendo ahí, no, hasta ahora no ha habido esa gran tribulación que van a ver. Una vez más el 13, por favor, puedes poner, Gabrielita, dice,
mas el que persevere hasta el fin del tiempo de los judíos, porque recuerden que ellos iban a ser enjuiciados, mas el que persevere hasta el fin del antiguo pacto, hasta el fin de Israel, este será salvo. Porque recordemos que Jesús decía: Israel, si ustedes ven soldados alrededor de la ciudad, ¿qué dice? Corran, no entren en la ciudad, corran. Jesús le está diciendo a ellos: va a haber un juicio contra ti, Israel, y no va a pasar de esta generación. Así como hubo un primer juicio, se destruyó el templo, se destruyó la ciudad, también se destruyó por segunda vez el templo y la ciudad, y un solo día murieron, dicen los historiadores, 1 millón de judíos. En un solo día, 1 millón de judíos. Y miren otro verso más para poder entender la fuerza de estos juicios que Dios enviaba. Miren en lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice así: los cuales mataron al Señor Jesús. ¿Y a quién? Dice que los judíos rebeldes, los que no querían nada con papá Dios, los que no respetaban el pacto con Dios, los cuales mataron al Señor Jesús. Porque recuerden que no lo mataron los romanos, lo mataron los peruanos, lo mataron ¿quién? Los mismos judíos. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¿No? Y los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios, porque los romanos tenían sus profetas, los peruanos tenían sus profetas ahí, los chilenos tenían sus profetas, los judíos siempre han tenido sus profetas, de ahí salen, ¿no? Y a nosotros, dice, nos expulsaron, dice Pablo, y no agradan a Dios. ¿Y se oponen a quién? A todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles. Es decir, los judíos no querían que los gentiles conozcan a Dios. No, ellos son perros, ¿no? Para que estos se salven. Así estos judíos colman, ellos, siempre la medida de sus pecados. No dice que colmaron, sino que colman. Es decir, Pablo está diciendo que más o menos esta carta fue en el año 60, 62, 58, por ahí casi en el 60, dice que estos judíos van a recibir su merecido, sus días de retribución, porque no quieren que la gente, los gentiles, se salven. Y así colman ellos siempre, dice, no que colmaron ni colmarán, dice que así colman es un hábito, algo que está pasando. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ¿qué cosa? La ira. ¿Y de cuándo aquí ha habido una ira extrema? Pues era contra el judío de la generación de Jesús, y que Pablo también conoció a esa generación, porque Jesús muere en el 33 y Pablo más o menos 5 años o 4 años se entrega a Cristo. Antes de eso persigue a la iglesia y Cristo se le aparece: hey, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces Pablo empieza a predicar, empieza a renovarse y empieza a conocer a esas personas que estuvieron con Jesús, sus apóstoles, sus discípulos, y sabe de esa generación también mala. Y miren qué más nos dice en 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 8. ¿Cómo vendría, dice Pablo, ese juicio? ¿Cómo vendría? ¿Como la primera, con fuego? Sí, de seguro que sí. ¿Con destrucción? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo vendría? Miren, en 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 8, dice: porque es justo delante de Dios pagar, ¿qué cosa? Con tribulación a los que... En este contexto, los judíos creyentes de Jesús estaban siendo atribulados por los judíos rebeldes que no querían que la gente se salve. Entonces Pablo les dice: porque es justo delante de Dios, quien es tu abogado, quien es tu vengador, pagar con mal, pagar con tribulación, con juicio a los que a ti te están enjuiciando, te están atribulando. Porque recuerden, los judíos del tiempo de Jesús, de Pablo, mataban a los creyentes, perseguían, mataron al Hijo de Dios. Y dice: porque es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan, y a ustedes que sois atribulados, o sea, a los judíos cristianos atribulados, no a ustedes, a mí, sino a ellos que están siendo atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Con los ángeles de qué? Su poder. ¿En qué? En cuerpo físico, ¿no? En llama de fuego. ¿En su moto, en su caballo blanco? ¿En cuerpo físico o en qué? En llama de fuego. ¿Pero qué más? ¿Para qué? Para dar retribución. ¿Retribución a quiénes? ¿A quiénes? Porque ¿de quién están hablando? ¿Del judío creyente o del judío rebelde? Ajá. En llama de fuego para dar retribución, venganza, castigo a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo fue ese juicio? Porque ese juicio, y recuerden que históricamente sabemos que Israel por segunda vez fue destruido, y ya para siempre como nación, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, mejor dicho, y su templo fue destruido. ¿Saben en qué año? En el 70. ¿Cómo fue esa destrucción? ¿Quién se manifestó? Porque acá dice, miren, a ver, se manifestó en cuerpo físico, en llama de fuego. A veces somos muy naturales y decimos, sí, Jesús vino para hacer el juicio. ¿Y dónde está? Pues no hubo fotografía, no hubo pintura. Pero es que no fue en cuerpo físico, porque recuerden que Dios no es físico, ¿qué cosa es? Espíritu, ¿no? Y dice que ahí se manifestó ¿en qué? En llama de fuego. Con llama de fuego. Así fue la destrucción de Israel. Dice el historiador Josefo y otros historiadores que ese día del año 70, cuando Israel fue destruido, hermanos, en un solo día murieron 1 millón de judíos. Su puerta principal salían sangre como ríos, porque un solo día murieron 1 millón de judíos. Incluso cuenta Josefo que la muralla de afuera se rompió, se destruyó, fuego caía desde afuera con palos y todo eso quemando, destruyendo, pero adentro había otra muralla más, difícil de entrar. Y como los judíos estaban adentro, los soldados no podían salir, no querían que nadie entre, tampoco los romanos no permitieron que entren comida. ¿Qué hace usted si no come varias semanas se le acabó la comida? Se debilita. Pero uno que es militar, uno que es estratega, como los generales judíos, los soldados judíos, pidieron que las mujeres maten a sus hijos, niños, los cocinen y coman energía, sangre, carne. Y si no lo hacías, te mataban con todo hijo. Eso cuentan los historiadores de Josefo. Y cuando usted lee Apocalipsis, Juan lo dice. Y en ese día de la gran tribulación, ¿comerán a quién? A sus hijos. Y Apocalipsis dice, y escribo esta carta para las iglesias ¿de qué? De Asia, que estaban ahí aguardando lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Miren, ¿qué dijo Jesús? Vayamos al grano. ¿Qué dijo Jesús? Miren lo que dice en Lucas 21, 32. Lucas 21, 32. Y miren, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Puedes bajar un poquito, Gabrielita, acá? Donde dice Luke, en Spanish Translation, ese versículo en otras versiones. Vamos a ver ese versículo en otras versiones. Vamos a ir, mira, tenemos muchas versiones acá, sigue bajando. Vamos a la DH, Dios habla hoy. ¿Qué dice Jesús? ¿Alguien puede leerlo fuerte? Te aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. Miren, otra versión más clara. Lo que Jesús está diciendo, este juicio va a caer a esta generación, todo esto va a pasar. ¿Qué dice? ¿Antes qué? Que muera la gente. Antes que muera la gente de ese tiempo. De ese tiempo.
Miren otra versión, la versión, por ejemplo, la PDT, la que usamos a veces. Tenemos ahí PDT, mira, la PDT. Ahí está. ¿Alguien puede leerlo fuerte? Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. Amén. Y si tenemos otras versiones más en inglés, vamos a encontrar mucha firmeza de que sí hubo un juicio. La Biblia lo enseña, Jesús lo dijo, esta generación. Sí, y vamos a ver poco a poco muchas cosas despacito. A mí me toca, como soy el pastor, tengo que hacerlo despacito, ¿no? Un maestro viene y dispara, y tú, ay, ¿qué te has dicho, hermano? ¿Qué? ¿No? Pero a los pastores nos toca ir despacito, suavecito y explicar con detalles. Y vamos a ver esto despacito, hermanos. Y yo ya tengo como 2 años viéndolo, y es una bendición verlo despacio y ver que nuestro final es precioso, hermanos. Amén. Nuestro presente es lleno de gracia, lleno de bondad, de fortaleza, y nuestro final físico, natural, también es precioso. Y les comento que ya somos uno en Cristo Jesús. Amén. Somos uno en Cristo Jesús, así como Él es, somos nosotros. No tenemos que pensar que cuando hay algo horrible, una segunda venida tal, el futuro, recién seré 100% salvo, recién me darán mi corona. No, la corona ya la tienes, eres justo, eres amado, eres completo en Cristo. Toda la plenitud del Dios habita dentro de ti. Amén. Todo el Dios habita dentro de ti. Ahora tú eres el templo. Tú eres cielo y tierra. Porque para el judío el templo era cielo y tierra. Eso Jesús decía, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y nosotros somos ese nuevo cielo y tierra. Somos nueva creación en Cristo. Amén. Y lo vamos a ver despacito, despacio. Pero vamos a verlo despacio en el sentido de que ese juicio fue horrible. Porque estamos viendo a Nehemías que está restaurando un juicio que también fue muy horrible. Claro que el segundo fue lo más horrible, hermanos, porque se comieron a sus hijos. Hubo adentro enfermedad y cuerpos por todas partes. Jesús incluso lo dice. Ayer estaba leyendo este versículo, a ver, ¿qué se acuerdan cuando dice uno será tomado y otro será Dejado. Sí. ya? Cuando tú vas a matar a una ciudad y encuentras a 2 personas en un cuarto, digamos, agarras, digamos, de la nada, hay 2 que se quieren escapar, matas a uno, ¡pam! Y el otro lo agarras, te llevas como esclavo. Uno será tomado y otro será dejado muerto. Dejado muerto. Y ese párrafo que dice uno estará arriba, otro estará abajo, pero uno será tomado, uno será dejado, sigues bajando en la última parte y te das cuenta que dice la frase y la gente dice, ¿y dónde es eso? ¿Dónde será dejado? Y dice Jesús, y te darás cuenta con los buitres que estarán encima del cuerpo muerto. Eso significa a uno será tomado y uno será dejado, ¿qué? Muerto, pues. Lucas 17:25, vamos a verlo. Hay que leerlo. Acá, 17:25. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde será dejado? Y miren, Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntan también las águilas. Pero en otra versión que ya leí, la Dios habló y decía, te das cuenta mirando el cuerpo porque hay buitres comiendo el cuerpo. O sea, esa frase de una será tomada y una será dejada es porque uno va a ser muerto y uno va a ser llevado como esclavo. Porque todo país cuando va a un lugar a conquistar, ¿qué hace? Mata y lleva esclavos, siempre. Y roba cosas. Amén. Así también fue parecido el primer juicio que tuvo Israel cuando Nehemías fue a restaurar. Amén. Y esto lo vamos a ver despacio. Amén. A veces uno con miedo, por eso esperaba el futuro, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba y decía, y cuando mi hijo tenga mi hijito, y justo mi esposa está embarazada, y pase eso, un hecatombe, y mi hijito, ¿cómo va a quedar? ¿No? Y no es justo, ¿no? Y yo tengo sueños, decían eso, tengo muchos sueños, o sea, papá Dios, por las puras me animas a soñar, y no va a pasar, y mis hijos de repente soñarán, y o sea, no cabe, ¿no? Por eso, poco a poco vamos a entender cómo realmente es, si hay un final, cómo es el final, cómo será cuando usted muera. Vamos a verlo despacio, mis amados hermanos. Hay mucha luz y lo bueno es que esa luz es buena, hermano. El Evangelio es buena, es buena.
y vamos a verlo despacito. Y vamos a volver ahora con Nehemías. Nos hemos quedado en el capítulo número... ¿Qué capítulo nos hemos quedado con Nehemías? 4. Vamos a leer Nehemías 4 para poder ver cómo Dios muestra su liderazgo por medio de un hijo Nehemías, ¿no? Cuando oyó, dice en versículo 1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, ¿quién? Tobías, ¿no? Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derriba. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de esa altura, porque el pueblo tuvo ánimo ¿para qué? Para trabajar. Un líder hace eso a pesar del desánimo. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdos, miren cómo aumenta el clan, ¿no? Primero eran Sanballat y Tobías, después aumentó los árabes, después los amonitas y ahora los asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho. Miren, cuando uno es guiado por papá Dios a hacer una reforma, un cambio, eso trae incomodidad, es normal. Pero hay personas que son usadas por el enemigo para poder destruir y no pasa esto. Pero ¿qué hace un líder? ¿Agarra un revólver y los mata? ¿Qué hace un líder? O sea, mira lo natural, así pues algo personal, o sabe de que el enemigo lo está usando. No es esa persona, el enemigo lo está usando y voy a orar por esa persona. Es mi familiar, es mi hermano, es mi amiga, es amigo. Voy a orar por esa persona y tomar autoridad de que Satanás está influenciando. Y miren qué hace el líder. El versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle ¿qué? Daño. Entonces oramos. ¿Qué es un líder? Oramos. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos ¿qué cosa? Guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Oh, alguien del equipo se desanimó. Judá se desanimó, dice. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, no vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra que están haciendo, la obra del Señor. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo ¿en qué? Por familia. ¿Qué hace un líder? ¿Separa las familias o siempre busca la unidad de la familia ante los retos que ejerce nuestra sociedad o la iglesia local? Amén. El líder busca fortalecer la unidad, la coinonía, la unidad familiar, porque estas personas de familias estaban por aquí y por allá y ellos escuchaban: van a venir a matarnos, a atacarnos, yo estoy trabajando, pero van a venir, y mi hijito ¿cómo estará? Mi mamá ¿cómo estará? Mi esposa ¿cómo estará? Entonces un líder sabe que una persona preocupada así no puede trabajar, no puede levantarse. Entonces ¿qué hizo Nehemías, un líder? Juntó las familias: acércate a tu hija, a tu esposo, trabajen juntos aquí pero unidos. Entonces el papá, con más paz, cualquier cosa que venga, aquí estoy yo cuidando a mi hija, a mis hijos, a mi esposa. Amén. Un líder sabe que es conveniente enfocarse en restaurar las familias, porque la familia es la base de la sociedad. Amén. La familia es la base de nuestro país. El líder Nehemías lo hizo con sus espadas, fortalecer la familia con sus espadas. ¿Con qué más? Con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos que solamente hablan. Acuérdate o enfócate ¿en quién? En el Señor, que es grande y temible. Entonces un líder lo que hace es: hermano, tienes problemas de finanzas, lo que sea, pero mira al Señor. Él es tu proveedor, Él te va a ayudar en tu trabajo.
Él te va a ayudar en tu salud. Él es tu sanador, hermano. Mira al Señor. Todo líder no trae el centro para sí. Todo líder siempre centra todo el enfoque en el Señor. Amén. El trabajo de todo pastor es enseñar a la gente a que sea liderado no por el pastor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos los hijos de Dios podemos ser guiados y anhelamos ser guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Entonces lo que hacía Nehemías, pelea, dice, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras, ¿qué? Casas. Un líder no presiona, no obliga, no amenaza. Un líder te inspira haciéndote recordar tus sueños, haciéndote recordar lo que el Señor ha puesto en tu corazón, los sueños, visiones y proyectos que Él ha puesto en tu corazón. Un líder te lleva a que tú mires al Señor y lo que ha dado en tu corazón. No te olvides, yo soy tu pastor y tienes que hacer caso. Yo tengo el poder de Dios y tienes que hacerme caso. No, un líder inspira, no obliga. E inspira recordándoles que el Señor ha puesto tu familia. Esfuerza por tu familia, esfuérzate por tus hijos, por los sueños que hay en tu corazón. Y mire qué más dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, es decir, que habíamos sabido que ellos estaban atacando, que querían atacar, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, el plan de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Oraron al Señor, se unieron, y los enemigos se dieron cuenta que Nehemías y el pueblo se ha reforzado y ya no avanzaron más contra el pueblo de Israel. Así que la familia, el líder Nehemías y todo Israel seguían avanzando. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de ¿qué? Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y la otra mano tenían ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amén. Es decir, me enfoco en hacer las cosas, pero yo estoy mirando a Jesús en su palabra. Me enfoco en hacer las cosas, pero estoy siendo guiado por su palabra, la espada del Señor, por su presencia. Como hacía Nehemías, me enfoco en el Señor, me enfoco en el Señor. Voy avanzando, pero me enfoco en el Señor. Y en la otra tenía la espada, porque los que edificaban, miren esta parte que me gustó cómo lo hizo Nehemías, el líder. Los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida, ¿en dónde? Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Y por qué estaba junto a mí el que tocaba la trompeta? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Quieren saberlo? ¿Qué significa de que haya... ya sabe la hermana Vilo, ya sabe, ¿no? ¿Qué significa de que haya una trompeta cerca al líder para que suene? ¿Y cuándo va a sonar? Y si suena, ¿qué va a suceder? Lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Amén. Gloria al Señor.